siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Y también el pecado que mora en nosotros, la carne, las obras de la carne, los propios apetitos pecaminosos son nuestro enemigo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino del mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Las cosas que ofrece el mundo, los propios apetitos carnales, las huestes espirituales de maldad, son enemigos actuales del pueblo de Dios. En aquel tiempo era del pueblo de Dios, sí, pero ilustrando esto, el pueblo de Israel. Dice 2 de Pedro 2:19, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para vida? Y encontramos cristianos hoy día que no tienen victoria, sin gozo, sufriendo de alguna manera aflicciones, estando con padecimientos en vez de tener victoria sobre las cosas que representan ser un enemigo para nosotros, siendo asfixiados por cualquiera de estos enemigos que ya mencioné. Bueno, en el capítulo o los capítulos que nos toca estudiar, que es el 13 y el 14, no lo vamos a leer todo, vamos a ver algunos elementos de estos capítulos 13 y 14 del libro primero de Samuel. Aquí es después de que tiene una victoria Israel sobre los filisteos, sí, tiene una victoria casi inmediatamente de ser nombrado rey. Saúl, rey de Israel, tuvo una victoria sobre los amonitas. Capítulo 12, un discurso que da el profeta Samuel, que se presenta a sí mismo como un siervo irreprensible. Después de esto entra como un espacio de 20 años en letargo el pueblo de Israel, después de haber sido Saúl nombrado como rey de Israel. Y estaban sin moverse, no estaban siendo prácticamente atacados por los filisteos. Sin embargo, serían subyugados por el poder y por la amenaza constante del pueblo de los filisteos sobre Israel. De tal manera que en este tiempo hacían algunas incursiones los filisteos a territorio de Israel para saquear algunas aldeas, y estaban como quiera, no atacándolos de manera frontal, pero sí estaban subyugados. Si leemos el capítulo 13 del libro primero Samuel, vemos que los filisteos, por ejemplo, no permitían que hubiera herreros en todo el territorio de Israel para que no hicieran armas de guerra. Entonces los que tenían ahí un asadón, un hacha, algunas cuestiones de arado, tenían que ir al territorio de los filisteos, y por un precio, ¿verdad?, los herreros que sí estaban en territorio de los filisteos, pues ya afilaban las herramientas, pero armas para nada. Solamente tenían armas 2 personas en todo el territorio de Israel, y era el mismísimo rey Saúl y su hijo Jonatán. Solamente ellos 2 tenían espada. Lo demás, pues, no, por eso estaban como quiera siendo oprimidos por el pueblo de los filisteos. Vamos por favor al libro primero de Samuel, capítulo 13. ¿Cómo enfrentar al enemigo? Hoy vamos a ejemplificar esto y vamos a tomar la enseñanza de cómo el hijo de Saúl, Jonatán, hizo frente al enemigo. Había ya reinado Saúl 1 año. Cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín.
Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Aquí como que se estaba caravaneando con sombrero ajeno Saúl, porque decía: Saúl atacó la guarnición de los filisteos. No fue Saúl, él se estaba durmiendo en sus laureles. Él se acreditó el ataque, pero la verdad fue su hijo Jonatán, que tomó la iniciativa, hizo esta incursión y derrota a los filisteos. Claro, eso prende la mecha, que estaba ya latente esta enemistad de los filisteos en contra del pueblo de Israel, y por supuesto que se hacen abominables a los filisteos, pues todo el pueblo de Israel. Y se empezó a juntar el ejército. Entonces en el versículo 5 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betebén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, pues cómo no, les pican la cresta a este enemigo que había estado pues ahí medio contento con tenerte subyugado, ¿verdad? Haces una incursión y 6,000 carros, 30,000 carros, perdón, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso de a pie. La infantería no se podía ni siquiera contar en contra de Israel, y los israelitas ven a esta multitud que sí tenían armas, que sí tenían artillería pesada, que sí tenían caballos, y ellos ¿con qué se iban a defender? Como se defendían antes, con puros palas y picos y instrumentos de labrado, lo que tuvieran, porque solamente 2 personas tenían espada, que era Jonatán y el rey Saúl. Todos los demás, pues literalmente como Dios les daba a entender. ¿Cómo no iban a tener miedo? Y sigue el capítulo 13 diciendo, el versículo 7: y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a tierra de Galas, desde el 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Entonces tuvieron miedo, se escondieron, porque la derrota era inminente. Cuando Saúl, versículo 15, contó los que estaban con él, se hallaban con él solamente 600 hombres de su guardia personal. Todos los que había juntado antes, que se mencionan en los primeros versículos del capítulo 13, esos 1,000 y pico, ya no estaban con él, solamente se quedaron 600, los demás se echaron a correr. Lo mismo pasa en el capítulo 14. Jonatán le dice a su paje de armas: ¿sabes qué? Porque los filisteos atacando se dividen ahí en escuadrones. Unos iban a atacar directamente al rey Saúl, otros estaban cerca de donde estaba Jonatán, y Jonatán le dice a su paje de armas: vamos contra estos filisteos y les hacemos la guerra. Y esta señal vamos a tener: si nos asomamos por ahí a donde ellos están y ellos nos dicen: regresa de donde veniste, quiere decir que no es de Dios. Pero si ellos dicen: a ver, vénganse para acá esos chamacos, entonces vamos a conocer que es de Dios. Se asoman: hola filisteos, aquí estamos. 2 nada más, Saúl y su paje de armas, que le dice, Jonatán y su paje de armas, que le dice Jonatán a su paje de armas: vamos. Pues que le iba a contestar, era el chalán. Dice: mi vida está en tus manos, o sea, ordena y yo voy. O sea, aparte que no me queda más remedio, ¿verdad? Pero voy. Bueno, se asoman Jonatán, su paje de armas,
Y los filisteos les dicen, a ver, vengan para acá. Y entre los filisteos dicen, por fin, los que se habían escondido en hoyos, en cavernas, en cisternas, en pozos de agua y todo, están saliendo los israelitas. Entonces sigue la narración, pero algo que me gusta mucho es el versículo 6 del capítulo 14, que Jonatán le dice a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Oye, 30,000 carros, 6,000 carros, 30,000 jinetes, infantería que no se podía ni contar. Y 2 tipos del pueblo de Israel. Vamos contra estos incircuncisos. A mí me recuerda mucho lo que vamos a ver más adelante cuando veamos a David enfrentando a Goliat. ¿Este incircunciso qué? Vienen a mí con jabalina y todo, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, empiezan a subir ahí un collado, dos peñascos. Y dice que estaba trepando Jonatán con sus manos y sus pies. Y el primer filisteo que llega y se pelean con él, y dice que el paje que iba atrás de él, pues él remataba a los que iban quedando atrás de Jonatán. Y dice que en un espacio de media yugada, la primera matanza que hicieron fue como 20 hombres de los filisteos. 2 contra todo un campamento, los primeros que se echaron fueron 20. Media yugada, ¿cuánto era esto? Bueno, era un espacio de terreno corto, no sé, como una cuarta parte de este salón, no más que eso, ¿qué sería? Como el área de una alberca olímpica, 50 por 25, en ese terreno más o menos. No necesitaron más para 2 empezar a hacer guerra en contra de los filisteos. Esto desencadena temor en todo el pueblo de los filisteos y milagrosamente sufren una derrota porque se empiezan a matar los unos en contra de los otros. Los que vivían del pueblo de Israel ahí en medio infiltrados con los filisteos, también se levantan en armas en contra de los filisteos, y el pueblo de Israel obtiene una milagrosa victoria. ¿Cómo fue que tuvieron victoria en este caso? Sobre el enemigo. Número 1, Jonatán no le gustó la mala condición, la condición deplorable de que, ¿sabes qué? No puedo ni siquiera tener un herrero en casa. No puedo ni siquiera tener que mi ejército, hoy soy el príncipe y no puedo tener un ejército, ni mi guardia personal tiene espadas, porque los filisteos tienen toda la tecnología, tienen a todos los herreros y cada uno tiene para sus puras herramientas de trabajo ir a los filisteos a que se las afilen. Esto no puede ser así. Entonces hace una incursión sobre el territorio de los filisteos y les causa bajas, les causa una derrota. En primer lugar, para hacerle frente al enemigo, te tienes que hartar de tu deplorable condición en la que estás. Oye, pero no estoy ni tan mal. Pues no estás ni tan mal, pero eres un apático. Pero no estás ni tan mal, pero ¿hace cuánto que no ganas un alma para Jesucristo? Pero crees que no estás ni tan mal, pero sigues viendo cada porquería en el internet que ofende al Señor. Pero nadie me ve, Dios te ve. Aparentemente no estás mal, pero sigues peleado con el esposo, sigues peleada con la esposa, con el esposo, sigues faltándole al respeto a tus papás, eres presa de las pasiones juveniles, eres rebelde porque no te sujetas ni a tu patrón de tu negocio, ni a ninguno que represente autoridad sobre ti. Entonces tienes que ir constantemente con gente que no es del pueblo de Dios para que solucione tus problemas y medio apoyarte ahí, que te apilen tus herramientas de trabajo. Jonatán se hartó de esto. Dijo, ¿sabes qué? Ahora sí que mejor muerto que esclavo. Lo primero para hacer guerra en contra del enemigo
de lo que te esté afligiendo, la apatía, la tristeza, el desánimo, la depresión, el diagnóstico de una enfermedad difícil en tu organismo, los problemas en el trabajo, problemas de dinero, lo que te esté afligiendo, lo primero que tienes que hacer para tener victoria sobre eso es decidir no permanecer en esa condición en la que nos encontramos actualmente, dar el primer paso. Y fíjate, esto lo hizo Jonatán en el capítulo 13, lo hizo en el capítulo 14 y tuvo una gran victoria. Vamos a ver qué otros pasos tuvo que tener para tener la victoria sobre el enemigo. El primero es la determinación, la decisión, dar el primer paso. Me acuerdo cuando empezamos a estudiar el libro primero de Samuel, como estaba triste Ana, la mamá del profeta Samuel, ¿se acuerdan? Que el marido le decía, ¿por qué estás triste? ¿No te soy yo mejor que todos los hijos del mundo? Y ella se afligía y estaba triste al grado de no comer, pero su marido le tuvo que decir, ¿sabes qué? Come, anímate, haz algo. Vimos el ejemplo en aquel entonces también de cómo un ángel le dice a Elías, que ya se quería morir, levántate y come, cuando dijo, no soy mejor que mis padres, y ahí estaba dejando morir abajo de un arbusto. Le tuvieron que decir, levántate y come. Elcana, el marido de Ana, en el libro primero de Samuel, no comió en el lugar de Ana. Ana fue la que tuvo que hacer algo. Bueno, lo de menos comer. El ángel no comió en lugar de Elías. Elías fue el que tuvo que comer, dio el primer paso. Que a eso no alcanza, hay que seguir haciendo más cosas, pero lo primero es que nadie va a hacer por tu bien lo que tú particularmente necesitas hacer, que es dar el primer paso. Lo demás, aunque sea una victoria milagrosa, la tiene que hacer el Señor o la va a hacer el Señor, pero el que tiene que dar el primer paso, tomar la iniciativa, siempre, siempre, siempre somos nosotros, para no permanecer en esclavitud, como quiera que ésta se llame. Número 2, necesitamos tener confianza y valor que viene de Dios. Saúl cuenta a la gente que tenía a la mano. Juntó ahí un pequeño ejército. Después, en el contexto del capítulo 13, dice que llegó el profeta Samuel a donde estaba el rey Saúl y lo regañó porque locamente actuó. ¿Qué fue lo que locamente hizo el rey Saúl? Él ofreció sacrificios que solamente estaba permitido que los ofrecieran los sacerdotes, la casta sacerdotal a la cual también pertenecía el profeta Samuel, educado a los pies de Eli. Él era profeta, él sabía cómo hacer los sacrificios, eso no le correspondía al rey. Y Saúl se justifica delante de Samuel diciendo, hice los sacrificios porque ve el pueblo, ve el ejército de todos los miles que yo tenía ya reclutados. Al ver a los filisteos que vienen en contra de nosotros, se estaban yendo, díjeme a mí mismo, Saúl, ¿no has implorado el favor de Jehová? Entonces esa excusa le dio Saúl a Samuel. Por eso hice los sacrificios, porque el pueblo se me desertaba. Esto es, me estoy quedando sin gente. Esto es confiar en la carne, confiar en tus fortalezas o en fortaleza que te puede rodear un ejército, pero no que venga del Señor, en contraste con lo que dijo Jonatán, su hijo. Él decía, el pueblo se me deserta, por esto procuro mantenerlo cerca de mí, implorando el favor de Jehová. Aunque no debía hacer los sacrificios, los hizo con esa intención de que el ejército no desertara. Pero Jonatán,
a estas alturas decía, ¿sabes qué? Para Dios es fácil obtener la victoria con muchos o con pocos. Confianza en el Señor. ¿Sabes qué? Voy a dar el primer paso. Inmediatamente después que dé el primer paso, descanso en las manos de Dios. Me entrego a Él. El Señor es el que me va a dar la victoria. En el libro de Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. No importa lo que esté pasando, el enemigo tan poderoso que se haya levantado en tu contra, tú esfuérzate y sé valiente, porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Amén. Y luego, ¿por qué tanto miedo? Y luego, ¿por qué entonces tanta depresión, tanto desánimo, tanta angustia? ¿Cómo le voy a hacer para pagar el Buen Fin? No el del 2014 que todavía debes. Eso es lo difícil, eso es lo angustiante. Hermanos en Jesucristo, si nos asomamos al campo de guerra, el enemigo siempre va a parecer más fuerte. 6,000 carros, 30,000 jinetes, o al revés. Gente sin número que están en contra de nosotros. Hubo una persona que lo mismo le pasó, pero él estaba confiando en el Señor en este segundo punto. El primero, tener iniciativa. El segundo, esforzarse, ser valiente, confiar en el Señor, que el Señor va a hacer su obra en contra de lo que te esté afligiendo. Y vean por favor el libro segundo de los Reyes, capítulo 6. El libro segundo de los Reyes, capítulo 6. Todo un ejército, en este caso, en esta temporada, era el ejército de los sirios. Estaba en contra, desde luego, del pueblo de Israel, pero no solamente del pueblo de Israel, aquí estaban en contra del profeta Eliseo, porque el profeta Eliseo le decía al rey de Israel por dónde no pasar para que se protegiera de los sirios. Entonces el rey de Siria dice, hay un espía en medio de nosotros. ¿Quién del que está en nuestro ejército es del pueblo de Israel? Porque siempre se adelantan a nuestros pasos. No podemos acabar con ellos. Entonces le dicen al rey de Siria, ¿sabes qué? No es que haya ningún espía. Lo que pasa es que está el profeta Eliseo y él le declara todo al rey de Israel y por eso no lo puedes pescar. Ah, sí. ¿En dónde está el profeta Eliseo? Está en Dotán, le dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 13. Entonces vamos por él. Y mandan a arrestar al profeta Eliseo. Y dice el versículo 14 del libro segundo de los Reyes, capítulo 6. Entonces envió el rey de Siria, allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Se llamaba Giesi su criado, perdón. Se levanta en la mañana Giesi, se asoma por el muro, empieza a contar 1,000, 2,000, 3,000, y vienen por mi patrón y yo. Miles, 1, 2. Pues claro que le dio miedo. Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Oye, es un mundo de problemas el que estoy enfrentando, es un mundo de angustia el que estoy enfrentando. Es gigante el enemigo, a mi parecer. ¿Cómo le voy a hacer para solucionar este problema? Y él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Te imaginas lo que le dijo el criado? No sabes contar, patrón. No tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ya conté, es un ejército en contra de 1, 2.
En esta ciudad nadie nos va a defender. 1, 2, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él dijo, no tengas miedo. Versículo 17. Aquí está el secreto. Lo mismo que dijo Jonatán. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ángeles de Dios. Esos espíritus ministradores que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, puesto para nuestro servicio, para el servicio de los santos. No es de que el angelito de mi guarda mi dulce compañía. ¿Cuál angelito y cuál uno? No alcanza. Un ejército de ángeles está protegiéndote a ti, está protegiendo a tu familia. Más son los que están con nosotros que contra nosotros. Y hay que recordar lo que dice segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Número 1, tomas la iniciativa. Hártate ya de estar triste, deprimido, temeroso, con angustia. ¿Cómo le voy a hacer? Da el primer paso. Tú lo tienes que dar, tú lo tienes que dar. Ese es trabajo de cada uno de nosotros, que Dios es el que va a continuar haciendo el milagro. Pero tú el primer paso, no el primer milagro, el primer paso, que si lo das ya es un milagro, créeme. Pero mira, despiértate, ataca. Pero que me va a ir peor, a lo mejor sí, pero te moriste en la raya, ¿no? Le hiciste la lucha, pero no va a pasar tal cosa, porque más son los que están con nosotros que contra nosotros. Eliseo ora, Señor, ábrele los ojos a mi chalán, que él vea lo que yo puedo ver. Por eso estoy tan confiado y tan contento. Y efectivamente todo ese ejército fue herido con ceguera, derrotado otra vez milagrosamente. Jonatán decía en el capítulo 14, porque para Dios no hay diferencia entre ganar con muchos, con un ejército, o con unos cuantos. Otra vez 2 contra todo un ejército. El milagro pasó después. Bueno, 1, tomas la iniciativa. 2, descansamos y confiamos en el Señor. 3, usamos las armas que Dios nos ha dado. Solo para reyes la espada. Pero Apocalipsis dice que todos nosotros hoy día somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no es nada más 2 en toda la iglesia. No, aquí es toda la iglesia. Aquí es absolutamente toda la iglesia. Y dice la palabra de Dios en el libro de Levítico: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Pero hay que usar las armas. Las 2 únicas que había, una la tenía Saúl, no la usó. Otra la tenía Jonatán, él sí la usó. Y usando la 21ª arma que él tenía, le alcanzó para en un poco terreno empezar la batalla y matar a 20 filisteos. Ya desde ahí, 2 contra 20, y uno pues más bien los remataba, que era el paje de armas. Usó lo que tenía a la mano, que pues para él solito, o 2, matar a 20 de un ejército bien estructurado, pues esto es milagroso. Mira, ni en las películas de Jackie Chan. Esto fue real. Esto realmente milagrosamente pasó. 1 contra 20 y gana, y los mata, porque usó lo que tenía a la mano. Claro, él tenía a la mano una espada física. Ahora les digo
las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Úsalas. Oye, ¿y qué armas son estas? Bueno, ahí en Efesios está descrita las armas, la armadura del Espíritu, las armas ofensivas y defensivas, la fe, que es el escudo que puede apagar los dardos de fuego del maligno, la espada de la palabra. En mi nombre estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo no sé si esa aflicción, esa angustia, eso que te hace estar como anguila eléctrica con los cables pelados todo el tiempo, no sé qué sea. Pero bien probable es un demonio que te está afligiendo. ¿Sabes qué? En el nombre de Jesucristo, depresión, desánimo, irritabilidad, enfado, enojo desmedido, ira descontrolada, te vas de mi vida. ¿Y se va a ir? Si es demonio, sí. Si es una obra de la carne, la tienes que crucificar. Esto es, quiero gritar, pero me aguanto. Quiero decir la majadería, pero me acuerdo del Hijo del Hombre que cuando le maldecían no contestaba con maldición. Te perdono y te rebendigo. Digo, uno sabe que haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre la cabeza del enemigo. Por eso es. Pero ya no proferiste la maldición. Esas son las armas de nuestra milicia. No la tengas guardada, empolvada. La Biblia usa la santa palabra de Dios. No la tengas guardada y empolvada. Aliméntate de la santa palabra de Dios. Usa la santa palabra de Dios, porque todo lo que pidieres orando, dijo el Señor Jesucristo, y Él no dice mentiras. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pide, pedid y se os dará. Oye, que llevo pidiendo mucho tiempo y no recibo la respuesta. Pues síguele pidiendo. Una de dos: o te falta insistir, o si hay algún error, pues no va a estar en Dios, ¿verdad? O pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice la Biblia. Pero me acuerdo de esa parábola, no era parábola, era casi que historia, de una viuda y un juez injusto, que la viuda iba con el juez y le decía, hazme justicia, y el juez la despachaba y la despachaba. Pero esta en la necia, en la terca, que me hagas justicia, mañana, que me hagas justicia, está bien ya. Y el Señor Jesucristo dijo, si el juez injusto, atendió la petición de esa mujer insistente, nuestro Padre Celestial, cosa de terquearle, cosa de estar ahí en la repetidora, Él lo hace en su misericordia, pero literal, reza el refrán popular, que el que no habla Dios no lo oye. Mira, en parte es cierto eso, porque Él oye todo, Él oye hasta nuestros pensamientos, pero me refiero a que hay que abrir la boca, hay que clamar por la misericordia del Señor, hay que agradecerle, sí, alabar su nombre, pero oraciones, peticiones, acciones de gracias. Todo lo que tenga que ver con orar es hablar con el Señor. Esa es un arma poderosa. Usar al final de la oración, Señor, todo esto te lo estoy pidiendo, no por méritos propios, sino te lo estoy pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se acuerda el precio que costaste tú y que costé yo para nuestra salvación, que fue hasta la última gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. En nombre, con la autoridad, por el sacrificio de Jesús, en el nombre de Jesús. No repetir como loros, en nombre de Jesús, amén. No, tiene su porqué. El nombre del Señor. Ahí hay autoridad. Ahí está la naturaleza amorosa del corazón de Dios. Usa las armas. Y quiero acabar con algo que, bueno, ya lo mencioné ahorita.
un poquito a la ligera o como de chiste. Pero uno, tomas la iniciativa. Dos, te esfuerzas y eres valiente y descansas en la obra milagrosa de Dios. El Señor va a hacer su obra, pero bueno, tú das el primer paso. Usas las armas, usas la palabra de Dios, la oración, el nombre de Jesús para echar fuera demonios, usas la Biblia. Y 4, con lo que quiero terminar, es que el joven Jonatán era terco, era necio, pero para lo bueno, era persistente. Él toma la iniciativa en el capítulo 13 en contra de los filisteos. Saúl, su papá, se quiere parar el cuello diciendo, corriendo la voz, Saúl atacó a los filisteos. No fue Saúl, fue Jonatán. Él tuvo la iniciativa. Lo hace en el capítulo 13, se arma la guerra ahí, el ejército se arma la guerra en contra de Israel. No se queda ahí. ¿Por qué? Porque no le gustaba ser esclavo. Entonces, persiste. Capítulo 14. ¿Sabes qué? Ahí es cuando le dice al paje de armas, vamos, pues sí, Señor, vamos. Y ahí es cuando le dice, ¿sabes qué? Porque para Dios lo mismo es salvar con muchos que con pocos, vamos. Y por la insistencia, por la perseverancia, por la necedad, la terquedad de este muchacho, haciendo guerra en contra del enemigo, todo Israel, o sea, los que lo rodearon, también gozaron de la victoria milagrosa. Un terco por familia, a Dios gracias. Un necio en la casa que esté, ore por la salvación de los hijos, y orando por la salvación de los hijos, y orando para que se convierta el marido primo del anticristo, y orando para que se convierta el marido, uno de esos, y cambia la situación. Alguien perseverante en la congregación, uno necio por congre, tenemos victoria. Elías era hombre semejante a pasiones, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente y no llovió. Y después ora fervientemente y vuelve a llover. En todo el territorio nacional, uno. Aquí uno y su paje de armas, que ya hablaremos más del apoyo que necesitamos siempre al hacer la obra de Dios. Insiste, capítulo 13. Insiste el capítulo 14 y todos gozan de una grande victoria. Cuando digo necio, cuando digo terco, no es en un sentido despectivo, ¿no? Ni en esa mala acepción que tienen estos términos. Me estoy refiriendo a alguien que insiste en procurar de Dios la bendición y la victoria sobre el enemigo, como Israel insistió. Jacob insiste, no me voy hasta que me bendigas. Y de Jacob a Israel, porque el que peleó con Dios no peleó, le terqueó. Pero ¿sabes qué? Hasta recibir la bendición, y entonces se salpica la bendición a el resto del pueblo de Dios, y todos gozamos de victoria. 1 hace oír a 1000, 2 a 10,000. Oye, aquí hay 1800. No, pues que nos tenga miedo el planeta completo. Y si aquí, pues no los 1800, bueno, sí, necios, aferrados a tener la bendición, ¿sabes qué? Victoria en la familia, victoria en la congregación, pero como que hay que moverse. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos la gloria por tu misericordia, porque nos llevas de victoria en Cristo Jesús.
Te pedimos, Señor, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Tú sabes, Señor, que nos aflige. Tú sabes que se levanta en contra de nosotros como una ciudad amurallada, como un ejército numeroso, como un gigante. Y parece más numeroso, más poderoso que yo. Pero yo soy tu hijo, hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Porque mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Concédeme, Señor, conducirme haciendo frente a esto que parece bien poderoso, que resta mi paz, que me tiene afligido. Caminando yo, fortalecido en tu nombre, arriba de esta adversidad. Y no que esta aflicción, que esta adversidad me asfixie, me sofoque. No. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque tú eres más grande que cualquier circunstancia adversa. Aparte en ti confío, Señor. Te alabo, Señor, y te doy la gloria por tu misericordia. Sigue con tu rostro inclinado y escucha lo que dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, esto es, más son los que están con nosotros, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y la palabra de Dios, Nuevo Testamento: aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gracias, porque todas tus promesas en tu santa palabra son sí, y en ti amén. Señor, te alabamos y te damos la gloria en el nombre de Jesucristo, por los méritos de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias al Señor.